Un multimillonario poderoso serio en la cara de una nina solo por cuera hija de una limpiadora. Y el presidente del consejo serio con él. Pero apenas un minuto después nadie se atrevía a abrir la boca. Porque la nina dio un paso al frente. Empezó a hablar y todas las miradas se quedaron heladas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía una cría supuestamente insignificante obligar a inclinar la cabeza a toda una élite? Esta historia te hará replantearte todo lo que has juzgado mal sobre una persona. Cada lunes por la mañana, cuando el sol apenas roza los cristales del piso 40 de la Torre Horizonte en Madrid, es el momento en que Rosa Navarro empieza su rutina de limpieza. No habla mucho, avanza con pasos medidos, la mano izquierda empuja el charro de útiles y la derecha sostiene la fregona escurrida lo justo. Cada loseta brillante refleja su figura delgada como una sombra móvil e invisible dentro del imperio de los poderosos. Aquella manana leva con ella a Lucia Navarro, su hija de 12 años, que no tiene clase porque en el colegio hay una jornada de limpieza general. Lucia leva la mochila, un cuaderno y una mirada llena de curiosidad. Es la primera vez que sube al piso más alto donde trabaja su madre. No te muevas de aquí, que data en este rincón, cuando termine de fregar el recibidor nos vamos, le susurra Rosa Navarro, con un punto de tensión en la voz. Lucia asiente, se sienta pegada a la pared y sus ojos recorren sin parar los cuadros a lo leocharísimos, los jarrones de cristal colocados justo donde de la luz y la alfombra roja que se despliega frente a la puerta de cristal con el logo dorado del despacho de presidencia de Alejandro Salvador. Los pasos de unos zapatos de piel resuenan seco sobre el suelo. El guardia de seguridad exclusivo de aquella planta se acerca frunciendo el ceño. Señora Navarro, usted conoce las normas, no se puede traer familiares aquí arriba, y menos niños. Rosa Navarro baja la cabeza y responde en voz baja. La nina se queda sentada, en cuanto termine la levo a casa. El guardia lanza una mirada dura a Lucia y grune, y que no se lo ocurra pisar la alfombra roja, es un pasillo reservado a la dirección. Lucia levanta la vista, a punto de decir algo, pero su madre niega suavemente con la cabeza. Los ojos de la nina se detienen en la alfombra rojo oscuro, con un ribete dorado que corre paralelo a los bordes como una fala suave e invisible, hermosa pero fría. La puerta de cristal se abre y Alejandro Salvador sale al pasillo. Viste camisa blanca baju en traje azul marino y un reloj suizo asoma baju el puno. No necesita gritar. Le basta una mirada para que el pasillo quede en silencio. Camina por la alfombra y sus zapatos no hacen ruido. Al ver a Rosa Navarro y a Lucia Navarro, se detiene. ¿Es tu hija? Pregunta. Rosa Navarro inclina la cabeza. Sí, hay no ten clase no tenía con quien dejarla. Alejandro Salvador seguirá hacia Lucia, entornando los ojos con cierta curiosidad. ¿Tienes buena mirada? ¿En qué curso estás? ¿En un colegio público privado? ¿En sexto? En un colegio público, responde ella. Él asiente, mete la mano en el bolsillo y saca un fajo de hojas amarillentas, envejecidas por el tiempo. ¿Sabes leer esto? Lucia levanta la cabeza. Es una copia manuscrita antigua, escrita con varios sistemas de escritura distintos, una parte en chino clásico, otra que parece árabe antiguo y otros signos extraños que nunca había visto en sus libros de texto. Acabo de comprar esta copia en una subasta, son 6 lenguas antiguas, varios doctores de aquí la miraron y negaron con la cabeza. ¿Eres capaz de descifrar algo? Pregunta él, con una mezcla de burla y expectativa. Lucia coge una de las hojas y de resbalar el dedo por cada trazo de tinta. Esto es chino clásico. Esta frase habla del camino correcto del ser humano. Esta parte se parece al alfabeto sánscrito antiguo y aquí a la dohai caracteres de latín medieval. El aire del pasillo parece detenerse. Alejandro Salvador alza una ceja. Algunos asistentes detrás de él contienen la respiración y el guardia mira de reojo sin saber si reír o calar. ¿Dónde has aprendido todo eso? Pregunta él. En la biblioteca, contesta ella. En la biblioteca Miguel de Cervantes, el que mi enseña árabe clásico es Enrique Vela. Antes era profesor en la universidad y ahora trabaja como taxista. Elena Flores mi enseña chino clásico. Antes daba clase en el Departamento de Estudios Asiáticos de la Autónoma. Y lo demás lo aprendo de libros y de apuntes de traductores jubilados que van a leer. Alejandro Salvador soltó una carcajada que retumbó como un trueno en aquel espacio cerrado. Esta nina sí que es curiosa. ¿Cuántos idiomas hablas entonces? Lucia Navarro respondió sin dudar. 9. Alejandro Salvador negó con la cabeza,
cruzándose de brazos. Impresionante. Entonces, si te pido que traduzcas este fragmento, ¿lo harías? Lo intentaría. Pero, si usted tampoco puede leerlo, quizá no debería reírse de los demás por no poder leerlo. La frase hizo que el pasiloleno de gente quedara en un silencio extraño. Una gota de agua cayó de la fregona de Rosa Navarro sobre el mármol blanco y sonó como una agulla cayendo. Rosa Navarro contuvo la respiración, con los ojos muy abiertos. El guardia miró a Alejandro Salvador esperando órdenes. Él observó a la nina con una mirada afilada como un bisturi, capaz de abrir en canal a cualquiera. Por un instante se encendió en sus ojos un destello de curiosidad y respeto. Hizo un gesto con la mano. ¿Cómo te llamas? Lucia Navarro. Bien, Lucia, esperar tu traducción, pero solo por diversión, no te hagas ilusiones, esta planta no es lugar para gente como tú. Lucia no respondió, se limitó a mirar la alfombra roja y a retroceder hasta ponerse al lado de su madre. Pero con ese paso atrás algo había empezado a moverse, no en la alfombra, sino en las entrañas de un sistema que todos creían inamovible. La historia no empieza con una caída espectacular de los poderosos, sino con una mancha en la alfombra roja y una nina que se atreve a acercarse para limpiarla. Una semana después de aquella mañana extraña en el piso 40, Lucia Navarro volvió a la torre horizonte junto a su madre. El sol de Madrid caía a plomo, el calor era tan fuerte que las losetas de la entrada parecían hervir, pero para Lucia aquel día era distinto. No subía solo porque no tuviera clase, subía con un propósito. En el ascensor, Rosa Navarro no dejaba de mirar de reojo a su hija, sin decir nada, apretando con fuerza el asa del bolso de productos de limpieza. Cada vez que el indicador de números cambiaba, su pecho se encogia un poco más. Nunca había visto a su hija tan serena, sobre todo después de plantarle cara al presidente Alejandro Salvador, el hombre al que nadie en el edificio se atrevía a contradecir, y sin embargo Lucia lo había hecho con una calma que daba escalofríos. Piso 40. La puerta se abrió. El olor del limpiador de suelos, la madera oscura, el frío del aire acondicionado y una tensión invisible se mezclaban en el ambiente. Lucia salió la primera. Le levaba la mochila, pero no para estudiar, sino para presentar algo. Dentro guardaba una copia impecable de la traducción que había dedicado toda la semana a hacer a partir del manuscrito antiguo. 6 lenguas, cada parte con su versión en castellano de Bajo y notas explicativas claras. Había pedido a 3 personas de la biblioteca, Enrique Vela, Elena Flores y Susana Martín, que revisaran el texto. Cada uno experto en un campo distinto. Cada uno con una memoria académica que el mundo había decidido olvidar y que ahora se concentraba en las manos de una nina. La puerta de la sala de juntas estaba abierta de par en par. En su interior tenía lugar una reunión interna. Alrededor de la mesa, más de 10 personas contraje, cada una con su portátil y algunas con tablet en la mano. En la pantalla grande se veía un gráfico de beneficios trimestrales, con líneas verdes, rojas y naranjas subiendo y bajando como un electrocardiograma. Alejandro Salvador presidía la mesa, hablando con una voz firme y cortante, una autoridad que no necesitaba gritar. Cuando vio entrar a Lucia Navarro, el sonido de la sala pareció apagarse, el aire cambió de dirección. ¿Qué ocurre?, preguntó, con un tono que no sonaba enfadado pero cortaba como una cuchilla. Lucia se acercó y se inclinó ligeramente. He traído la traducción que me pidió. La sala murmuró. Algunos la reconocieron, otros susurraron. Es la hija de la limpiadora, la nina que habla 9 idiomas. Alejandro Salvador hizo un gesto con la mano. Bien, veamos que ha traducido. Si alguien aún duda, que aproveche para comprobarlo ahora. Extendió la mano. Lucia Navarro le entregó el paquete de folios. Él pasó las páginas rápido con la vista, pero al leer a la tercera sus dedos se detuvieron en una frase en chino clásico traducida al castellano, quien ostenta el poder no es el que habla más alto, sino el que mejor sabe escuchar. Alguien en la sala soltó una risita despectiva. Otra frase filosófica manida. Lucia Navarro se volvió hacia aquel hombre. Vieja, sí, pero como nadie la practica, hay que repetirla. El hombre se quedó calado al instante. Alejandro Salvador levantó la vista. ¿Podrías leer una parte ahora mismo? Del original y luego traducirla, delante de todos. Lucia asintió.
Leer el texto original y lo traduciré en directo. Abrió la copia impresa del manuscrito y buscó el primer pasaje que había escogido. Abrió por la primera sección en chino clásico y la voz de Lucia Navarro sonó clara. Con un ritmo firme como los trazos de tinta seca de hachia siglos. Los adultos sentados alrededor de la mesa empezaron a ponerse serios, y nadie se reía ni tecleaba en el portátil. Luego pasó a la traducción. Explicó que gobernar un país no consistía en latigos ni cadenas de oro, sino en la capacidad del líder de ver la luz en quienes están más abajo. Alejandro Salvador permaneció inmóvil, con las manos sobre la mesa, moviendo apenas los nudillos como si estuviera tocando una partitura muda. Lucia Navarro siguió con la segunda parte, el fragmento en árabe clásico. Pronunció cada palabra con precisión y después la desgranó, hablando de la humildad y de cómo el poder, si no iba acompanado de compasión, se convertía en abuso. Cada vez que levantaba la vista, en sus ojos no había soberbia, solo calma, como si no intentara demostrar nada, solo decir lo que era correcto. Al llegar a la sección en sánscrito se detuvo un instante ante una palabra difícil. Frunció el ceño y dijo, lo siento, esta palabra aún estoy aprendiendo a descomponerla. Puede significar un despertar interno, pero también un viaje de regreso al origen. Nadie se rió. La forma en que se detuvo, reconoció su límite y siguió analizando hizo que la sala entera se sintiera avergonzada. Alejandro Salvador se recostó en la silla y dejó el dossier de la traducción sobre la mesa, sin hablar todavía. En la puerta, Rosa Navarro seguía de pie con la fregona en la mano y los ojos enrojecidos. No era solo por lo brillante que estaba resultando su hija, sino porque por primera vez en su vida sentía que alguien la escuchaba a través de la voz de la nina. Tengo una pregunta, dijo Lucia Navarro suave pero firme. ¿Usted puede leer el original? Alejandro Salvador alzó la mirada y toda la sala contuvo el aliento. No, respondió, con honestidad. Entonces, ¿por qué sería cuando otros no pueden leerlo? Él frunció el ceño y alguien intentó meter baza, la nina se está pasando de la raya. Alejandro Salvador levantó la mano pidiendo silencio y la miró de frente. Tienes razón. Aquella breve admisión, en la cultura corporativa y más aún en la cúspide de la jerarquía, cayó sobre la mesa como un clavo en piedra. Lucia Navarro asintió, pero sin satisfacción. No he venido aquí para ganar ni para ser mejor que nadie, añadió, solo quiero que lamen a mi madre por su nombre y que niños como yo tengan derecho a estudiar, a escuchar, a ver, sin tener que colarse en las plantas altas. La sala quedó totalmente en silencio. Quienes habían pensado que todo era una broma empezaron a sentirse avergonzados. Alejandro Salvador miró alrededor y asintió. De acuerdo, entonces fue a disculparme oficialmente. Señora Navarro, seguirá hacia la madre de la nina, me equivoqué al humillarla delante de su hija y también me equivoqué por no preguntarle su nombre en 8 años. Le pido perdón, Rosa Navarro. La voz se le quebró en las últimas palabras. Rosa Navarro no dijo nada, pero enderezó la espalda, los hombros dejaron de caer derrotados y sus ojos brillaron más que las luces del techo. Lucia Navarro inclinó la cabeza. Gracias. Alejandro Salvador dejó escapar un suspiro y la miró de nuevo. Si quiero hacer las cosas bien y no quedarme solo en un perdón, ¿qué tengo que hacer? Ella lo miró directamente a los ojos, por primera vez sin que la edad, el cargo o el título se interpusieran. Le diré 3 cosas, pero no como condiciones, sino como punto de partida, como si fuera un alumno más, respondió. Y así, aquella nina de 12 años a la que el guardia había prohibido siquiera rozar la alfombra roja comenzó a encenar a uno de los hombres más poderosos de la ciudad con 3 peticiones aparentemente simples que, como una mancha de tinta en la palma de toda la empresa, nunca podrían borrarse. En el mismo lugar donde el poder se había ido, ahora empezaba a escuchar. Al mediodía siguiente, en el pequeño piso de alquiler del barrio de Vallecas, en Madrid, Lucia Navarro se sentó junto a la ventana entreabierta. La luz del sol entraba en diagonal entre las hojas verdes de los árboles y caía sobre la mesa de estudio vieja, gastada en las esquinas. Estaba escribiendo. No es una redacción ni un diario, es una carta. Mamá, fue a Insinyur Ali. Secuete de miedo, pero necesito verles. A quienes me enseñaron los idiomas y me enseñaron a escuchar el mundo con muchos oídos y muchos ojos. Dobla la carta y la mete bajo la almohada de su madre. Luego se cuelga la mochila.
se pone la camisa blanca y algo deslucida y el andando por el callejón estrechoque de a la avenida principal. Nadie sabía que su destino a la tarde era la biblioteca Miguel de Cervantes, o en lugar que la mayoría de estudiantes de hoy consideran pasado de moda o anticuado. Pro que para Lucia Navarro es casi o en santuario, el sitio donde conoció a las tres personas más extrañas y luminosas de su vida. Enrique Vela, que había sido profesor de estudios de Asia Oriental fue apartado de la Universidad por Pocha Orientación Práctica. Susana Martin, antigua interpreta en Las Naciones Unidas que ahora. Five sola rodeada de carpetas en árabe clásico. Y Elena Flores, una mujer ciega que habla japonés, italiano y alemán como si hubiera nacido en cada uno de esos países. Lucia no fue solo para dar las gracias, fue cargada de preguntas. La biblioteca está tan silenciosa que se oye perfectamente el ventilador del techo balanceándose. Enrique Vela está ordenando una estantería cuando oye unos pasos ligeros, gira la cabeza y entorna los ojos. Lucia, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué necesitas? Ella no se anda con rodeos. Acabo de leer mi traducción delante de Alejandro Salvador. Mija preguntado que tenía que hacer para reparar el dano. Ya le respondí en parte, pero quiero algo más grande, no solo para mí. Enrique Vela asiente. No viene solo a reclamar justicia, ¿verdad? ¿Quieres cambiar la forma en que miran a gente como tu madre? Como nosotros, los que nunca tenemos oportunidad de subir a las plantas altas. Elena Flores aparece detrás de una estantería, como si hubiera sentido el ritmo de la conversación. La Nina tiene razón, dais con su suave acento del norte. Para que un presidente como Alejandro Salvador cambie de verdad no basta con unas disculpas, hay que hacer que toque su propia vergüenza, no solo su miedo. ¿Pro cómo? Pregunta Lucia, mirando a los tres, sigue siendo una cría, y esa cría acaba de dejar en silencio una salalena de directivos. Susana Martin se acerca con un legajo en la mano. ¿Sabes? En la historia casi siempre han sido los que no tienen nada que perder quienes han iniciado los grandes cambios. Lucia guarda silencio. Enrique Vela se acerca y deja una carpeta delante de ella. Aquí hay pasajes que nadie ha conseguido traducir bien, o que están mal traducidos, de manuscritos antiguos, algunos están en tibetano clásico, otros en dialecto lawarchaico. Inténtalo, si lo consigues, dáselos a él. ¿Los leerá? No more. Pero tendrá que pedirte que se los expliques. Y ahí es cuando podrás poner condiciones. Si de verdad quiere entender, tendrá que venir a esta biblioteca y escuchar a quienes han sido olvidados por el sistema. Una idea se enciende en la mente de Lucia. No como venganza, sino como en giro de rumbo, una invitación a bajar a tierra. Se queda en la biblioteca hasta la noche, con la luz amarilla encendida, el sonido de las páginas al pasar y una impresora vieja resoplando como si respirara con esfuerzo. Trabaja sin descanso, sin buscar nada en Google, solo en libros de papel, en apuntes manuscritos, en la memoria de personas mayores que han sobrevivido a 3 reformas educativas. Esa noche, cuando vuelve a casa, su madre ya está dormida. Luciano la despierta, se tumba en la cama con los signos extraños dando vueltas en su cabeza. Pero sabe que al día siguiente volverá a la planta 40, no para exhibirse, sino para hacer una propuesta. El lunes por la mañana, sin cita y sin invitación, entra en el vestíbulo de la Torre Horizonte como si fuera una empleada más. Esta vez los guardias no la frenan, vayan ligeramente la cabeza. El rumor de la Nina que habla 9 idiomas y obligó al presidente a pedir perdón y ha corrido por toda la planta baja. Y muchos la laman por su nombre cuando el ascensor se abre camino hacia la planta 40. Pero en lugar de dirigirse a la sala de juntas, Lucia llama a la puerta del despacho privado del presidente. Adelante, se oye la voz de Alejandro Salvador. Está sentado solo y sobre la mesa no hay informes de negocio, sino las páginas impresas con aquelas lenguas extrañas, la traducción de la Nina. Al verla, levanta la vista, algo sorprendido. ¿Has vuelto? Esta vez vengo a invitarle. Él alza una ceja. ¿Invitarme a qué? Quiero que venga a la biblioteca donde estudio, que conozca a 3 personas, cada una con su propia historia. San gente expulsada del sistema, pero enseñan cosas que ninguna escuela enseña. Alejandro Salvador se apoya la barbilla en la mano. ¿Para qué? Para que escuche como yo he escuchado. Para que vea el mundo no a través de informes, sino de personas reales. Él guarda silencio un buen rato.
nadie le había pedido algo así en toda su vida, nadie le había invitado nunca así, sin suplicharle ni presionarle, y eso desconcertó a Alejandro Salvador. Ire, dijo al fin, pro con una condición, quiero ver cómo te enseñan a ti, para entender por qué eres como eres ahí. Lucia Navarro asintió, de acuerdo. Fue la primera vez en su vida que Alejandro Salvador aceptó entrar en un lugar que no era lujoso, sin silones de cuero, sin alfombra roja, o en sitio chapas de hacerle sentir pequeño. Aquella misma noche Lucia volvió a la biblioteca Miguel de Cervantes. Los tres profesores ya la esperaban. Sobre la mesa había tres sillas, una para Alejandro Salvador, el hombre que había creído tenerlo todo, y las otras dos para cualquiera que se atreviera a empezar de cero. La historia no terminaba, apenas comenzaba. El giro de una clase social que había empezado con una mancha en la alfombra roja y ahora continuaba con el viaje de alguien que bajaba al suelo para escuchar a la hija de una limpiadora hablar del mundo. Al amanecer, un Lexus negro avanzó en silencio por la calle estrecha que le elevaba a la biblioteca, sin claxon, sin comitiva, sin escolta. Alejandro Salvador conducía él mismo, con gafas de sol y una camisa blanca sencilla, muy distinto a la imagen de presidente poderoso que solía aparecer en los periódicos. Detuvo el coche, bajó y levantó la vista hacia el cartel oxidado de la entrada, una placa tan vieja que muchos habrían pasado delante sin leerla, pero él se quedó en instante, recordando la frase que alguien le había dicho: el conocimiento no mira los chargos, solo mira los corazones capaces de escuchar. Soltó un largo suspiro, algo en esas palabras le erizó la piel. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba entrando en un lugar donde el dinero no hacía que nadie agachara la cabeza. Lucia Navarro lo esperaba en la puerta, junto a unos peldaños de ladrillo desconchados, no se inclinó, solo hizo un leve gesto con la cabeza, una forma de respeto lucida y sin miedo. Pase. Dentro de la biblioteca, el silencio era tal que se oían las pisadas sobre las baldosas. Los tres profesores estaban sentados alrededor de una mesa redonda de madera, con un libro grueso y hallado en el centro y una silla vacía reservada para él. Bienvenido, señor Salvador, dijo Enrique Vela con voz grave y serena. Soy Enrique Vela, antes daba clase de historia de las lenguas antiguas. Ella es Susana Martín, ex intérprete de las Naciones Unidas, y ella es Elena Flores, que enseña idiomas a través del oído y de las emociones. Alejandro Salvador asintió levemente y se sentó en la silla libre. La sala siguió en silencio, sin discursos de bienvenida ni vasos de agua preparados, y justamente esa ausencia de protocolo le confirmó que no estaba ante una representación, sino ante algo real. Ha venido porque quiere entender a Lucia Navarro, dijo Enrique Vela pasando una página. Pero antes de eso, ¿está dispuesto a aprender desde el principio? Alejandro Salvador arqueó una ceja. ¿Qué quiere decir? Elena Flores sonrió. Hay lenguajes que no se usan para hablar, sino para sentir. Queremos que experimente la primera lección que Lucia tuvo hace 3 años. Colocaron delante de él una hoja en blanco con 4 símbolos extraños. No eran letras latinas, ni caracteres chinos, ni nada parecido al castellano. Solo 4 signos curvados como un pequeño cuadro abstracto. ¿Qué cree que significa? Preguntó Susana Martín con voz suave. Alejandro Salvador entornó los ojos, probó suerte con una interpretación y se equivocó. Elena Flores negó con la cabeza. Es una palabra de una lengua Hmong antigua y significa, Nino mudo que sabe cantar bajo la lulufia. El se quedó boca abierto. ¿Cómo puede una sola palabra contener algo tan complejo? ¿Por qué no todas las civilizaciones necesitan muchas palabras para explicar las cosas? Respondió Enrique Vela. El lenguaje de la gente pobre suele ser muy fino. No tienen recursos para hablar largo, pero sienten muy hondo. La sala se quedó suspendida un segundo. Alejandro Salvador empezó a sentirse cada vez más pequeño. Susana Martín prosiguió. ¿Sabe por qué Lucia aprende tan rápido? No es porque es más lista que nadie, sino porque estudia para entender a los demás, no para ganarles. Para ella cada palabra es un puente, no un arma. Alejandro Salvador se recostó en la silla, y en su mente empezaron a desfilar las reuniones, las firmas de contratos, todos esos momentos en los que había usado los idiomas como palanca de poder y nunca como pasilo hacia la comprensión, los mismos contratos que había obligado a otros a firmar en un inglés técnico y frío, a veces en chino o en alemán, le pasaron fugazmente por la cabeza. Siempre había usado los idiomas como una palanca, nunca como un pasilo hacia la empatía. Entonces,
¿Qué tengo que hacer? Preguntó por primera vez con sinceridad. Lucia Navarro respondió con voz suave pero firme, puede empezar cambiando la forma en que contrata. ¿Sabe cuánta gente como mi madre ha sido descartada solo por no tener un título universitario? ¿Cuántas personas han sido rechazadas porque no hablan con fluidez inglés de negocios? Alejandro Salvador guardó silencio. No le pido que tenga lastima, continuó Lucia, solo quiero que los escuche, igual que hoy está sentado escuchándonos a nosotros. En ese momento Elena Flores, ciega, se levantó y caminó hasta el viejo piano del rincón. Apoyó las manos sobre las teclas y comenzó a tocar una melodía extraña. Nadie sabía decir qué era, pero cada nota parecía arrastrar un recuerdo sin palabras. Al terminar, dijo, es una nana antigua sin letra. Las madres la tocan confiando en que sus hijos la entenderán con el corazón. La sala quedó en silencio. Alejandro Salvador inclinó la cabeza. Por primera vez en su vida sentía que le estaban encenando no con un temario, sino con emociones. Se levantó y miró a Lucia Navarro. ¿Puedes ayudarme a escribir un discurso? Uno para toda la empresa. Uno que no use el lenguaje de los directivos, sino las palabras de tu madre. Lucia asintió. Esta vez sus ojos eran más suaves. Por supuesto. Pero tendrá que leerlo en voz alta en un lugar sin atril. Alejandro Salvador esbozó una sonrisa leve, la primera en muchos años. ¿Dónde? En medio de la zona de trabajadores, donde antes alguien como mi madre fregaba, baldosa por baldosa. Aquella tarde Alejandro Salvador salió de la biblioteca en silencio. No se le fue documentos, ni contratos, ni agendas de reuniones, solo una libreta y un eco de música en la cabeza. El canto sin palabras de personas a las que antes había creído sin voz. Sabía que empezaba un nuevo capítulo en su vida. Y que al día siguiente el micrófono bajaría de altura para que quienes nunca habían hablado pudieran contar su propia historia. A primera hora de la tarde, el sol caía oblicuo sobre los árboles del Parque Industrial de Vallecas. La luz dorada se extendía sobre los tejados de chapa de las naves, entre el rumor constante de las maquinas y el olor familiar a aceite y metal. Algo inusual estaba ocurriendo en la pequeña plaza que normalmente se usaba para hacer gimnasia o para reuniones de emergencia. Habían levantado un escenario de madera, sin pancartas publicitarias, sin logotipos brillantes, solo un cartel escrito a mano que decía, escuchar las voces olvidadas. Los trabajadores se distribuían por el lugar, en su mayoría mujeres y jóvenes, murmuraban, sin saber muy bien qué esperar. Algunos reconocieron al hombre de camisa blanca que subía al escenario, el mismo rostro que habían visto en televisión, Alejandro Salvador, presidente de Salvador Holdings. Pero esta vez no le levaba zapatos de lujo, ni traje, ni un discurso impreso, ni un equipo de asistentes a su lado. Estaba solo frente a ellos y no tenía micrófono. Alejandro Salvador respiró hondo y empezó a hablar. Siempre creí que conocía esta empresa al detalle, cada cifra, cada informa. Pero había algo que no entendía. Las personas que la mantienen viva, ustedes. Los que empujan carros, manejan maquinas, limpian pasillos, cargan cajas. Los que nunca salen en los titulares económicos. Ustedes son los cimientos. La multitud se quedó en silencio. Algunos se miraron sin comprender. Una mujer mayor, Pilar, limpiadora desde hacía más de 15 años, frunció el ceño. Había visto muchas veces a SJV pasar a su lado sin dirigirle ni una mirada. Alejandro Salvador continuó. La semana pasada estuve en una pequeña biblioteca Miguel de Cervantes en el barrio de Chamartín, en Madrid. Ali conocía una nina que me enseñó algo, que los idiomas no sirven para presumir, sino para conectar. Esa nina no estudió en una escuela internacional, no tiene un título universitario y, sin embargo, habla 9 lenguas. ¿Por qué? Porque necesitaba ser un puente para su madre, una limpiadora sorda, para que pudiera entender y vivir en este mundo. Un murmullo recorrió a la gente de abajo. Muchos trabajadores empezaron a mirarse con curiosidad, y un técnico susurró algo como si contara un chisme de otra familia. Alejandro Salvador hizo una pausa. Se señaló a sí mismo y añadió. Y la madre de esa nina, la limpiadora, trabajo aquí mismo. Bajo mi mando nunca supe cómo se la lavaba, nunca la miré a los ojos. Cuando murió, todavía no entendía qué clase de trabajadora y de persona había perdido. Un silencio denso cayó sobre la plaza. Pilar sintió que se le humedecían los ojos, no por las palabras de disculpa,
Sino porque era la primera vez que oía a ONG reconocer sus errores delante de toda la plantilla. Alejandro Salvador bajó del pequeño escenario de madera y caminó despacio hasta quedar en medio del grupo. No voy a hablar de estrategia ni de planes de futuro, dijo. He venido a escuchar. Si alguno de vosotros tiene algo que decir, en cualquier idioma, que lo diga. No hace falta micrófono. Nos vamos a escuchar desde la distancia más corta. Hubo un silencio y, de pronto, una mano tímida se alzó. Era una chica joven, de cuerpo menudo, con un uniforme viejo y destenido. Subió hasta quedar frente a Alejandro Salvador y habló con voz temblorosa. Me llamo Marta, del equipo de empaquetado. El ano pasado me despidieron por pedir 3 días libres para cuidar a mi hijo enfermo. Escribí una carta explicándolo, pero nadie la leyó. Conozco el reglamento, pero a veces las personas necesitan ser comprendidas más que juzgadas. Alejandro Salvador asintió sin apartar la mirada de ella. Otra mano se levantó, era Diego, del equipo eléctrico. Señor presidente, dijo, levo 4 años aquí, cuando van a tenerme en cuenta para ascender a técnico? Tengo un título de formación profesional, pero siempre me dicen que no cumplo los requisitos. Nadie me explica cuáles son esos requisitos. Alejandro Salvador suspiró y esbozó una sonrisa leve. Gracias. Eso es justo lo que necesitaba saber. Unos aplausos pequeños sonaron, desordenados pero sinceros. Poco a poco más manos empezaron a levantarse. Alguien habló del piso húmedo y oscuro donde vivía, cerca de la nave. Otro se quejó del menú industrial frío que le servían cada día. Alguien contó que su madre estaba enferma y no se atrevía a pedir un permiso. Cada frase le levaba a nos acumulada en silencio y, por fin, salía sin necesidad de alta voces. En una esquina de la plaza, Lucia Navarro observaba en silencio. No se quedaba al lado de Alejandro Salvador, sino entre los obreros, como una más. Cuando un trabajador mayor dijo que no entendía bien lo que el jefe acababa de explicar, Lucia se acercó y le tradujo despacio al gemer, con voz clara y pausada. El hombre, al entenderlo, se le llenaron los ojos de lágrimas y asintió una y otra vez. Era la primera vez que comprendía de verdad lo que decía alguien de arriba. La tarde fue cayendo. Los gorriones volvieron a posarse en los tejados de chapa y a que la asamblea informal llegó a su fin. Nadie repartió regalos, nadie gritó consignas, solo quedó la sensación de que algo había cambiado. Alejandro Salvador miró por última vez el pequeño escenario. Ya no necesitaba estar ahí arriba, porque había escuchado y sabía que una empresa no puede delegar lejos si se tapa los oídos ante las voces de quienes sostienen sus cimientos. Antes de subir al coche llamó rápido a su asistente, quiero crear un consejo interno con representantes de los obreros, del equipo de limpieza y del personal administrativo. Esta vez no filtres por currículum académico, filtra por quien se atreva a hablar. El asistente se quedó sorprendido, pero señor, será difícil de controlar. Alejandro Salvador soltó una risa seca. No quiero controlar, quiero que me leven la contraria. Colgó y vio a lo lejos a Lucia Navarro, con el sol detrás de ella como en halo silencioso. Ella no levantó la mano para despedirse, solo inclinó la cabeza. Por primera vez él sintió que no necesitaba ser perdonado, solo seguir caminando hacia lo que era correcto. Y sabía que ese camino no tendría micrófonos, solo pasos auténticos y oídos dispuestos a escuchar. Una lluvia torrencial cayó aquella tarde en Barcelona, oscureciendo aún más la callejuela estrecha detrás de una pensión barata cercana a la zona franca del puerto. El agua corría en hilos espesos, arrastrando hojas muertas y trozos de basura. En una habitación de apenas 2 metros cuadrados, iluminada por una bombilla amarillenta, Lucia Navarro estaba sentada en el suelo, encorvada frente a una pila de expedientes viejos que acababa de conseguir del Departamento de Recursos Humanos de Salvador Holdings. No había sido fácil obtenerlos. Tuvo que justificarlo como material para una supuesta tesis de máster y aprovechar el poco prestigio ganado tras el discurso de Alejandro Salvador en el polígono industrial de Vallecas para que alguien aceptara abrir el archivo de los trabajadores despedidos o dados de baja en los últimos 3 años. Lucia fue abriendo una carpeta tras otra, los ojos resbalando por los nombres, las fechas de baja y las razones anotadas a toda prisa con bolígrafo azul. 3 días de ausencia sin permiso, desobediencia al jefe de equipo, no seguir el protocolo de seguridad. Cada hoja tenía apenas unas líneas, pero detrás de cada una había una vida entera empullada a la cuneta. Ella lo sabía mejor que nadie.
su propia madre había sido tachada con una frase igual de fría. De pronto, un legajo se deslizó del montón y se abrió en abanico. La foto en la escuinala de Johelada. Era el rostro conocido de su madre, María Tuyet. El dossier de su madre estaba allí, perdido entre números impersonales, y bajo sus datos había una nota en rollo. Valla definitiva. Motivo, falta de interacción, afecta al rendimiento del equipo. El corazón de Lucia Navarro se encogió. Apoyó la mano en la esquina del expediente, donde una mancha de tinta violeta se había corrido alrededor del celo, sin saber si era la huella de un tampón o de un golpe de rabia. Se quedó mirando fijamente las palabras, falta de interacción, recordando las fechas que su madre había intentado expresarse con las manos ante el supervisor de turno, explicando que le dolía la espalda y necesitaba unas horas de descanso, sin que nadie la entendiera, hasta que acabaron por pensar que finía. Pasó a la página siguiente, la hoja de salario, el nombre de María Tuyet aparecía discreto, casi como un fantasma, y al revisar mes a mes descubrió que en el último mes de trabajo le habían descontado casi un 60% del sueldo sin motivo de talado. Unos golpes en la puerta la hicieron sobresaltarse. Era el vigilante, un hombre llamado Javier, que había trabajado en el mismo turno nocturno que su madre. He oído que alguien pedía los expedientes antiguos y he supuesto que eras tú, dijo, sosteniendo un sobre amarillento. ¿Te acuerdas del mensaje que tu madre te dejó el último día? Lucia asintió, con la mano temblorosa al coger el sobre. Nunca lo había leído. Su madre se lo había entregado a Javier un día antes de morir de un ictus, pidiéndole que se lo diera solo cuando la nina fuese lo bastante fuerte. Lucia abrió la carta y reconoció la caligrafía inclinada y suave de María Tuyet. Hija mía, si algún día puedes hacer algo para que personas como tu madre son reconocidas como seres humanos y no solo como números de producción, hazlo. No les guardes rencor, no son malos, solo nadie les enseñó a escuchar a quienes son diferentes. Pero tú si eres distinta, tienes voz, tienes palabras, utilízalas. Aquellas líneas rompieron las chapas de contención dentro de Lucia. Abrazó la carta contra el pecho y el oro con la misma fuerza con la que la Lulufia golpeaba los tejados. Esa misma noche encendió el portátil y empezó a escribir, no una tesis académica sino un informe de investigación, voces olvidadas. La historia de 117 trabajadores expulsados del sistema de recursos humanos de Salvador Holdings. Fue caso por caso, citando cada expediente y distribuyendo la realidad detrás de la frase estándar. Un hombre despedido por desobediencia, cuando en realidad había salido corriendo para llevar a su esposa a urgencias. Otro etiquetado de perezoso, pese a sufrir artritis en las rodillas. Una trabajadora de una minoría étnica a la que negaron el aumento de categoría porque se comunica mal. Cuando terminó, envió el informe completo al buzón interno de la empresa con un asunto claro. Para Alejandro Salvador, si aún le importa. Pasaron 2 días sin respuesta y Lucia pensó que todo acabaría archivado en el mismo silencio que el resto de aquellas carpetas. Por la tarde del tercer día su teléfono vibró con un número desconocido. Lucia? Soy Alejandro Salvador, dijo una voz grave pero no fría. He leído tu informe y sé que he fracasado. Pero si todavía tiene paciencia, venga a verme mañana por la tarde en la oficina de la planta 23. Le había dicho Alejandro Salvador. Al día siguiente, Lucia Navarro entró en un despacho al que su madre nunca había tenido la oportunidad de acceder, el despacho de la presidencia en la planta 23 de la Torre Horizonte. Frente a ella no había un hombre reclinado en un sillón de piel de lujo, sino Alejandro Salvador de pie, con el expediente de su madre en las manos. Hay cosas que en toda una vida de empresario nunca aprendí, mirar atrás y reconocer que me he equivocado. Usted me ha dado esa oportunidad. Lucia guardó silencio. No quiero disculparme solo para calmar conciencias. Quiero preguntarle si se atreve a empezar de cerocho conmigo. No como empleada, sino como asesora independiente del Consejo de Reforma de Personal. Lucia se quedó desconcertada. No necesito a alguien docil. Necesito a alguien que se atreva a cuestionar, a desnudar el sistema oxidado en el que yo mismo creí durante años. Necesito la voz de quienes fueron borrados de las listas. Una ráfaga de aire entró por el gran ventanal y levantó algunas hojas sobre la mesa. Lucia avanzó, recogió una de ellas, era el plan de reforma de recursos humanos, fase 1. En la esquina inferior había 2 firmas, la de Alejandro Salvador y otra línea en blanco esperando la suya. Ella lo miró y asintió.
no para perdonarlo, sino para empezar. Dentro de él resonaban las palabras de su madre, si algún día puedes. Y ese día había legado. El gran vestíbulo del Hotel Real Cholón en Madrid brillaba bajo las luces cálidas. El sonido de un violín se mezclaba con el tintinear de las copas de cristal, creando una atmósfera elegante cargada de poder implícito. Aquella noche era el encuentro entre jóvenes empresarios destacados y representantes de organizaciones internacionales de educación. El evento estaba patrocinado por Salvador Global Holdings y por la Embajada de Suiza en España. Se rumoreaba que esa velada era la ocasión para que Alejandro Salvador demostrara su compromiso de cambiar la cultura corporativa tras una oleada de críticas sobre el trato a la mano de obra más vulnerable. Lucia Navarro entró en el vestíbulo con un vestido largo blanco bordado, el pelo recogido en un mono sencillo. No le elevaba mucho maquillaje, solo un labial suave y una mirada lena de autodominio. Era la primera vez que aparecía ante el público con su nuevo papel, asesora independiente de reforma de personal para Salvador Global Holdings. Las miradas empezaron a seguirla cuando avanzó junto a Alejandro Salvador. No era por su belleza, sino por una calma que no invitaba a subestimarla. Se detuvieron ante un panel central donde Claudia Serrano, directora de la Fundación Europea para la Educación, conversaba con varios jóvenes empresarios. Esta es Lucia Navarro, de quien te hablé el otro día, Raúl, la presentó Alejandro, con orgullo en los ojos. Claudia Serrano sonrió con cortesía y la saludó en inglés, pero cuando Lucia respondió en un alemán impecable, el gesto de la directora cambió por completo. ¿Hablas alemán?, preguntó. Lucia sonrió levemente. Y también francés, italiano, español, ruso, coreano, japonés, mandarín y jemer. Alejandro soltó una risa breve, alzando ligeramente su copa de vino. 9 idiomas. Antes pensaba que era una exageración. Ahora solo puedo quedarme escuchándola y sentirme fuera de lugar. Claudia Serrano meditó unos segundos. ¿Y dónde has aprendido todo eso? Lucia respondió, en un piso compartido de lavapiés, en los parques, durante los turnos de noche sirviendo café y escuchando las voces de los clientes extranjeros en un bar. Nunca he salido de España, pero creo que si no puedo enseñar hasta el mundo, tengo que hacer que el mundo se acerque a mí. Sus palabras quedaron suspendidas un instante en el aire, hasta que se oyó un aplauso suave de un hombre cercano. Era el periodista Miguel Álvarez, que había estado observando desde lejos. En ese momento, los focos del escenario se dirigieron hacia su mesa. El presentador, Carlos Iglesias, anunció, es la hora. Invitamos a don Alejandro Salvador y a la señorita Lucia Navarro a subir al escenario para compartir el programa de recursos humanos humanizados que su empresa acaba de poner en marcha. Lucia se sorprendió un instante, pero Alejandro sonrió discretamente. Te lo dije, el escenario hoy es tuyo. Ella subió al estrado bajo de cenas de miradas atentas. A la luz de los focos reconoció a personas que, cuando trabajaba como camarera en fiestas de lujo, apenas le dirigían una palabra. Vio también ojos que la escrutaban con curiosidad, con recelo, con duda. Empezó a hablar con una voz serena. Durante mucho tiempo pensé que la discriminación más grande era el color de la piel, el género o la pobreza. Pero descubrí que no. La barrera más cruel es cuando decidimos que merecer escuchado y que no. La forma más cruel de discriminación es cuando los demás deciden que tú no tienes voz. Hubo un silencio denso. No he venido aquí para contar una historia lacrimógena ni para convertirme en un modelo inspirador, continuó Lucia Navarro. He venido para hacer una pregunta. ¿Cuántas empresas están escuchando de verdad a sus trabajadores? ¿Cuántas evaluaciones de rendimiento se basan en la persona y no en una fórmula? Levantó una copia de una vieja joya de control horario con el nombre de su madre. Esta es mi madre. Ella no podía hablar como yo. Pero trabajó más que muchos que tienen un emba. Y aún así fue despedida solo porque no sabía comunicarse bien. Se oyó un murmullo y una ráfaga de disparos de cámara. Estamos poniendo en marcha un proyecto piloto para cambiar la forma de evaluar a los trabajadores, no solo por horas o productividad, sino por su nivel de compromiso, creatividad y, sobre todo, su capacidad de aprender y superar sus propios límites. Las luces se suavizaron y Lucia terminó con una frase en japonés, nadie nace por debajo de los demás, solo hay personas a las que nunca se les ha dado la oportunidad de ser vistas.
El aplauso estalo, no como el aplauso educado de los eventos de gala, sino como algo auténtico. Después del discurso, la primera en acercarse fue Claudia Serrano. Le entregó a Lucia una tarjeta de visita con su firma y el emblema rojo intenso de la Fundación Europea para la Educación. Si algún día quieres levar esta voz más ala de España, la mama. El mundo necesita escuchar voces como la tuya. Lucia inclinó la cabeza en señal de agradecimiento mientras Alejandro Salvador se acercaba y le susurraba. ¿Sabes? Al principio pensaba invitar a una directora de recursos humanos para que hablara en mi lugar, pero después de leer tu informe entendí que, si realmente quiero cambiar algo, tengo que decir que hable la verdad. Lucia lo miró. Ya no como al presidente al que había legado a odiar, sino como a un hombre que estaba aprendiendo a corregir sus errores. De camino a la salida, se volvió para mirar el salón una vez más. Entre la multitud de trajes impecables y zapatos brillantes reconoció una silueta familiar, el antiguo jefe de turno de noche en la fábrica de confección, el hombre que había sancionado a su madre por no saludar según el protocolo. Ahora él sostenía un vaso de agua, quieto, con los ojos humedecidos y los labios temblando. Lo siento, murmuró. Lucia asintió apenas, sin rencor ni soberbia, solo confirmando que el camino que había elegido, aunque difícil, era el correcto. En el taxi de regreso a casa, encendió el teléfono y vio un mensaje de un número desconocido. Eres la luz que tu madre nunca tuvo la oportunidad de ver. Gracias, hija. El mensaje no le elevaba nombre, pero ella supo que no venía de este mundo y sonrió. No por la gloria, sino por esa conexión, por lo único que convierte cualquier voz, por pequeña que sí, en algo poderoso, ser escuchada. El sonido de las pruebas de micrófono resonaba en el plato de radio televisión española, en los estudios centrales de Madrid. Aquella noche iba a emitirse en directo un programa especial, Diálogo de Generaciones, Desbloquear el Talento en España. El título podía sonar técnico, pero había atraído a milones de espectadores inscritos porque el panel reunía a invitados que, en teoría, nunca compartirían escenario. A un lado, Alejandro Salvador, el magnate que acababa de atravesar una crisis mediática por los escándalos de personal. Al otro, Lucia Navarro, ex camarera, ahora símbolo de una clase trabajadora con conocimiento, la joven que lo había dejado sin palabras en una cumbre en Suiza. Entre bastidores, el director del programa, Pablo Rodríguez, coordinaba a toda prisa. Asistentes ajustaban micrófonos, cámaras y luces. Lucia permanecía sentada en silencio, con los ojos cerrados, respirando hondo. No le levaba un vestido largo tradicional, sino un traje sastre sobrio, propio de una asesora, lo bastante femenino, pero cargado de firmeza. En el otro lado, Alejandro estaba pensativo, muy lejos de la autosuficiencia de otros tiempos. Le levaba un traje negro impecable y el pelo peinado con cuidado, pero en su mirada no había frialdad, sino una mezcla de alerta y respeto. 5 minutos para salir al aire, anunció una voz mientras Pablo Rodríguez se acercaba corriendo. Los dos se sentaron en silones dobles. La primera parte será de exposición, la segunda, diálogo directo, sin cortes, sin edición, todo lo que digan quedará grabado. Lucia asintió levemente. Alejandro no dijo nada, solo apretó con fuerza los reposabrazos. Las luces del escenario se encendieron. Carlos Iglesias abrió el programa con voz grave y cálida. Estamos entrando en una nueva era, en la que cada voz, venga de donde venga, merece ser escuchada. Y esta noche hemos invitado a dos personas de mundos aparentemente opuestos, pero unidas por el mismo deseo, cambiar las cosas. La cámara hizo en primer plano del rostro de Lucia Navarro, cuya mirada se mantenía firme. Primera pregunta, empezó Carlos Iglesias. ¿Cuál cree que es la barrera más grande que hace que los trabajadores sin cualificación universitaria siguen siendo menospreciados? Lucia no dudó, es la idea preconcebida de que si no tienes un título, no mereces confianza. Si eres pobre, se da por hecho que no puedes ser brillante. La barrera está en la mente de quien contrata, no en las manos de quien trabaja. El público murmuró y muchos asintieron. Carlos Iglesias se volvió hacia Alejandro Salvador. ¿Qué piensa usted de eso? Durante años se le ha criticado como la encarnación de la vieja mentalidad empresarial. Alejandro esbozó una media sonrisa sin lelegar a reír. No lo niego. De joven pensaba que quien era,
Bueno, debía sentarse en la mesa grande. Y quien se equivochaba debía ser despedido y punto. Pro y aprendido, aún precio muy alto, la verdadera licencia no viene del cargo, sino de la forma en que miramos a los demás. Lucia giró la cabeza y lo miró directamente. Carlos Iglesias arqueó las cejas. Entonces, hay algo que quiera decirle a Lucia Navarro, la misma mujer que fue despedida de una de las cadenas hoteleras de su propio grupo Salvador Global Holdings. Alejandro respiró hondo. Lo siento. En aquel momento nunca leí los informes internos. No sabía que la chica que limpiaba las mesas hablaba 9 idiomas. Solo enam en nombre en papel, con una nota que decía, problemas de comunicación, y firme sin más. Lucia cerró los ojos un segundo y luego los abrió despacio. No le culpo solo a usted. Culpo a todo un sistema que enseña a perseguir la eficiencia, pero no enseña a entender a las personas. Carlos Iglesias asintió y cambió de ángulo. Senora Navarro, es asesora estratégica de recursos humanos para el propio grupo Salvador Global Holdings. ¿No es eso una contradicción? Lucia sonrió levemente. Las personas pueden cambiar si se les da la oportunidad. Y el cambio real no ocurre cuando te vas dando un portazo, sino cuando eres capaz de volver, entrar en el sistema y ayudarte a transformarlo desde dentro. Un aplauso estalló desde las primeras filas. El presentador decidió subir la temperatura. Si tuviera el poder de despedir a una sola persona que la humilló en el pasado, ¿a quién elegiría? Lucia no tardó ni un segundo. A nadie. Porque si lo hiciera, me estaría convirtiendo en Elos. El aire pareció congelarse. Carlos Iglesias soltó un suspiro. Y si usted, señor Salvador, pudiera volver a aquel momento, ¿firmaría de nuevo su despido? Alejandro respondió despacio. No firmaría. La invitaría a sentarse, le preguntaría qué quiere, qué le va en la cabeza y cómo puedo ayudarla a desarrollarse. Porque ahora entiendo que los empleados no son recursos, son el futuro. Lucia la dio la cabeza, con una sonrisa suave por primera vez. Y ahora una pregunta para los dos, continuó Carlos Iglesias. ¿Puede España llegar a ser un país líder en talento humano en nuestra región? Lucia contestó primero, sí. Si dejamos de evaluar a las personas solo por su currículum. Si una chica que aprende inglés con un altavoz barato en un park tiene la misma oportunidad que un estudiante de una escuela de élite, entonces el futuro de nadie quedará reducido por su origen. Alejandro tomó el relevo. Y si personas como yo, como los demás directivos, somos capaces de dar un paso atrás, escuchar y dejar que hablen quienes tienen la experiencia real, entonces no solo tendremos mano de obra, tendremos talento. El aplauso volvió a llenar el plato mientras la cámara recorría lentamente sus rostros. El de una mujer que un día fue despedida por no cumplir con el estándar, y el de un magnate que un día creyó que el poder consistía en controlarlo todo. Ahora estaban sentados uno al lado del otro, dialogando en igualdad. Al final del programa, Carlos Iglesias resumió. Quizá esta conversación no cambie el mundo de la noche a la mañana, pero es una chispa. Un pequeño destello suficiente para que cada uno empiece a mirar la oscuridad dentro de sí mismo. Cuando se apagaron las luces del plato, Alejandro Salvador se volvió hacia Lucia Navarro. Antes pensaba que eras una amenaza para mi reputación, pero ahora veo que eres mi última oportunidad de convertirme en un verdadero líder. Lucia no respondió de inmediato. Se acercó y le tendió la mano, entonces empieza por sentarse a escuchar a las personas trabajadoras, sin rebatir, sin tomar actas, solo escuchando. Alejandro Salvador le estrechó la mano con fuerza. Detrás, el director murmuraba al equipo técnico que la audiencia en directo acababa de batir el récord del canal. 6 millones de espectadores y subiendo. En otro rincón, una chica de instituto en la provincia de Huelva enviaba un mensaje a su hermana mayor. He decidido algo. Voy a estudiar japonés. A lo mejor algún día yo también podré hablar delante de millones de personas como ella. La historia había salido del plato. Se colaba en los sueños más pequeños y en una generación que. Desde aquella noche, empezaba a creer que su propia voz también tenía valor. La lulufia nocturna golpeaba el techo de chapa de una casita en el pueblo de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. En una habitación de poco más de 10 metros cuadrados, la luz amarillenta de una bombilla vieja iluminaba el rostro de una mujer mayor inclinada sobre una mesa de madera charcomida. Se la lavaba Carmen Ruiz,
La mujerque había encontrado a Lucia Navarro cuando tenía 3 años, abandonada en una cesta cubierta junto a una secuía. Sin compartir sangre, Carmen Ruiz la había criado con verduras del campo, pescado del río y la dureza tierna típica del sur. Sin estudios universitarios pro con la sabiduría de ser la primera persona que enseñó a Lucia a escuchar con el corazón y la única que jamás dudó de que aquella niña encontrada podía llegar a ser algo grande. En el viejo televisor, el programa Diálogo de Generaciones, Desbloquear el talento en España, se estaba emitiendo en diferido en RTV. La imagen de Lucia Navarro aparecía fuerte y serena, dialogando de igual a igual con uno de los hombres más poderosos de España. Carmen Ruiz contuvo la respiración, con la mirada clavada en la pantalla. Cuando el presentador cerró el programa diciendo que tu voz también tiene valor, ella rompió al orar, no por orgullo, sino por la certeza de que estaba a punto de hacer algo que siempre había jurado no hacer, contar la verdad. Tomó una hoja de cuaderno, destapó una vieja pluma secalle, con la mano temblorosa, empezó a escribir, a mi hija. Secueste dia tenía que llegar tarde o temprano. Pensé levarme el secreto a la tumba, pero al vertebajo los fochos y entendido que merece saber quién eres. No eres hija de mi sangre, te dejaron abandonada. Junto a ti había un panuelo bordado con las letras TH y un pequeño colgante con una inscripción en caracteres antiguos que habla de poner el corazón Chomorais. Lo he guardado hasta hoy. A la mañana siguiente, mientras Lucia Navarro viajaba en coche de regreso a Barcelona, recibió una ladada de Alejandro Salvador. No dijo gran cosa, solo le reenviaron un correo con la carta que Carmen Ruiz había mandado a través de un sobrino que trabajaba en informática. Lucia leyó y se quedó rígida. Durante toda su vida no había necesitado saber quiénes eran sus padres biológicos, pero ahora todo cambiaba. ¿Qué significaban esas iniciales TH? ¿Quién había dejado el colgante con esa frase sobre el corazón y por qué? Decidió ordenar al conductor que diera la vuelta hacia el sur. Necesitaba mirar a los ojos a su madre adoptiva y tocar esa parte de su pasado que nunca había tenido nombre. Al atardecer, el coche se detuvo frente a la casita de techo de chapa al borde de los Canaverales. No hizo falta llamar. Carmen Ruiz ya la esperaba en el umbral. Se abrazaron sin palabras, Lucia la estrechó sintiendo, por primera vez, cómo la mujer temblaba. Durante una cena sencilla, Carmen Ruiz abrió un armario y sacó una pequeña caja de hojalata. Dentro había un panuelo descolorido, con un borde morado y las letras TH bordadas en hilo dorado, y junto a él, un colgante en forma de gota con una inscripción en caracteres clásicos. Lucia acercó el colgante a la luz de la linterna del móvil. Debajo del polvo de los años, distinguió un pequeño símbolo grabado en el reverso, el emblema de una antigua organización beneficia, la Fundación Propósito del Corazón. La Fundación Propósito del Corazón había sido fundada antes del año 2000 por una médica ladada doctoranda, Beatriz Trujillo. Lucia Navarro alzó la mirada, con los ojos encendidos, y buscó enseguida en el móvil. En pocos minutos encontró un viejo reportaje, doctoranda Beatriz Trujillo. La mujer que dejó su carrera para proteger a los bebés no deseados. Bajo la foto en blanco y negro se leía que Beatriz había desaparecido sin dejar rastro en el año 2000, después de que su centro fuera acusado de acoger de forma ilegal a numerosos recién nacidos abandonados. Lucia se volvió hacia Carmen Ruiz. Mamá, ¿cuándo me encontraste exactamente? Carmen frunció el ceño, tratando de recordar, a finales del 2000, una noche de lluvia fuerte. Entre el ruido del agua escuché en lanto. Salí enam en una cesta de mimbre que alguien había dejado desde una moto, solo recuerdo la silueta de una mujer vestida de blanco, empapada, con las piernas llenas de barro. Las piezas empezaban a encajar en un mismo cuadro. Lucia comprendió que no solo era hija adoptiva, podía ser la prueba viva de un secreto enterrado. Aquella noche no durmió, tenía el colgante en la mano y un centenar de preguntas en la cabeza. Algo lampu jaba llegar al fondo de la historia, no por saber quién era ella, sino por las decenas de niños como ella que habían sido abandonados, arrancados de su origen, silenciados. Encendió el ordenador y escribió una publicación. Pensé durante años que solo era una niña arrojada a la basura. Hay sé que soy la prueba de otra cosa, aunque el pasado se oculte, la verdad siempre encuentra el camino de regreso. Si fuiste un niño abandonado o conociste la Fundación Propósito del Corazón y a la doctoranda Beatriz Trujillo, por favor ponte en contacto conmigo. No para abrir heridas, sino para reconstruir la memoria de una generación cortada de sus raíces.
El texto se propagó de inmediato. Empezaron a legar comentarios. Alguien habló de su madre, que había trabajado como enfermera en la fundación. Otra persona contó que había visto en colgante identicho, confischado en una inspección de las autoridades. A la mañana siguiente, Lucia recibió la dada de una mujer mayor, Teresa Molina, antigua colaboradora cercana de la doctoranda Beatriz Trujillo. Su voz temblaba, tú eres la única nena que Beatriz Sacho en brazos cuando cerraron el centro. Nunca cerré que siguieras viva. Lucia se quedó muda. El corazón se le apretó, no por dolor, sino por la sensación de que, al fin, alguien confirmaba que nunca había sido desechada. La habían protegido, la habían salvado, y ahora le tocaba vivir también por la parte de quien desapareció para protegerla. Se volvió hacia Carmen Ruiz y le tomó la mano. Mamá, no fue a buscar a mis padres biológicos. Fue a buscar a la doctoranda Beatriz Trujillo. Si sigue viva, quiero darle las gracias. Si ha muerto, quiero reconstruir la fundación propósito del corazón a mi manera. Carmen, con los ojos húmedos, respondió, no sé de dónde vienes, pero si se que has nacido para algo grande. Lucia sonrió. Por primera vez no se sintió huérfana, sino unida por la confianza y las acciones. Y desde San Luchar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, donde una niña había sido encontrada en una cesta junto a una chiquilla, una nueva lama empezaba a encenderse, una búsqueda para devolver la memoria a quienes nunca habían tenido ni siquiera un nombre. Una mañana de otoño suave en Barcelona, tras todas aquellas tormentas, Lucia retomó su vida cotidiana en su pequeño piso cerca del Parque de la Ciudadela, pero ya no como camarera invisible, sino como fundadora de la Asociación Voces del Propósito, heredera del espíritu de la doctoranda Beatriz Trujillo y de todas las personas olvidadas. En los últimos días, su nombre aparecía constantemente en redes sociales y en la prensa nacional e internacional. Ya no escuchaba las llamadas ni agachaba la cabeza. Cada vez que subía a un escenario o concedía una entrevista, contaba una parte de la historia nunca contada. No para conmover sino para despertar la humanidad que se estaba enfriando en tiempos de competencia feroz. Aquella mañana recibió un correo de Javier Trujillo, el joven directivo que la había humillado en una gala de alfombra roja tiempo atrás. El mensaje era breve, y cometido un error. ¿Me darías una oportunidad para hablar conmigo cara-cara? Debajo venía una invitación a un gran congreso en Madrid, donde él sería uno de los ponentes principales, con un tema contundente, redefinir el valor de la persona en la era de la IA. Lucia Navarro guardó silencio mucho rato. No sentía rabia ni satisfacción, pero sí una necesidad profunda de cerrar aquel capítulo, no con una venganza, sino con la prueba de su propia madurez. El día del congreso, el auditorio de la Universidad Autónoma de Madrid estaba a rebosar. Figuras conocidas del mundo tecnológico, del emprendimiento y de los medios ocupaban las butachas. Javier Trujillo subió al escenario impecable, el rostro más serio de lo habitual. Cuando presentó a la invitada especial, dijo, alguien que fue víctima de mis actos y que se ha convertido en el espejo que me obligó a reaprender que significa ser persona. La sala quedó en un silencio absoluto. Lucia Navarro apareció en el escenario con el plorchoguido y un traje blanco elegante. Nadie la reconoció como la camarera que una vez fue ridiculizada por atreverse a decir que hablaba 9 idiomas. Su mirada ya no temblaba. Era directa, suave y firme. No empezó con un saludo, sino con una historia. Cuando era niña, mi madre me enseñó que si quería que me escucharan, primero tenía que aprender a escuchar a los demás. Al crecer descubrí que mucha gente ya no necesita ser escuchada, porque se ha acostumbrado a ser aplaudida. Yo fui invisible en ese mundo durante mucho tiempo. El auditorio contuvo el aliento. Conto la noche decisiva en la que Javier Trujillo se burló de él delante de cientos de personas, y lo hizo con voz serena, sin una sola palabra venenosa. Luego lo miró de frente. Aquella noche me preguntaste, si de verdad hablas 9 idiomas, ¿por qué sigo siendo solo una camarera? Esa pregunta me hizo preguntarme al revés, si está viviendo de acuerdo con mi valor, ¿por qué sigo en un lugar donde nadie lo ve? Pero quiero preguntarte algo a ti, delante de todos, si eres tan fuerte como aparentas, ¿por qué nunca has sido capaz de pedir perdón en público? El silencio se hizo espeso. Javier Trujillo se levantó, sin huir, se acercó a Lucia, tomó el micrófono y habló con la voz ronca y temblorosa. Lucia, he sido profundamente soberbio. Me acostumbré a los aplausos y, cuando enam alguien distinto a mí, me burlé para proteger mi propia ilusión.
Te pido perdono solo por aquella noche, sino porque mi puse el traje de referente cuando en realidad era ciego al valor de las personas. Gracias por no convertir tu herida en un arma. Tú me enseñaste eso. Los aplausos estalaron, no solo por el arrepentimiento de él, sino por la actitud de ambos. Uno que se atrevía a reconocer su culpa, otra que se atrevía a perdonar. En un mundo donde todos quieren tener razón, el coraje de admitir que uno se equivocaye de mirar al otro con ojos nuevos era algo rarísimo. Tras el congreso, Lucia volvió a su habitación y se sentó en silencio junto a la ventana. Fuera, el ruido del tráfico seguía siendo el de siempre, pero por dentro la inundaba una quietud extraña. El camino que la había elevado de camarera silenciosa a figura inspiradora estaba lleno de sacudidas, pero ella sabía que aquello solo era el comienzo. Recibió entonces un mensaje de un número desconocido. Soy la hija de Teresa Molina, que trabajo con la doctoranda Beatriz Trujillo. Mi madre dice que tiene información sobre el último lugar al que fue la doctora antes de desaparecer. ¿Podemos vernos? Lucia apretó el móvil. El destino no iba a permitirle cerrar el pasado tan fácilmente, pero ya no pensaba huir. Se levantó, abrió el portátil y escribió el título de un nuevo proyecto. Un programa de memoria y búsqueda para rastrear y honrar a quienes habían salvado a niños abandonados en la historia reciente de España. Bajo el encabezado copió una frase de la doctoranda Beatriz Trujillo, rescatada de un viejo informativo: no podemos elegir el lugar donde nacemos, pero si como queremos ser recordados. Lucia Navarro sonrió. En ese viaje había dejado de ser alguien que buscaba reconocimiento para convertirse en quien encendía la fe de todos los que alguna vez fueron menospreciados. No hacía falta dominar 9 idiomas para demostrar su valor. Bastaba con un corazón lo bastante valiente como para no convertirse en el mismo tipo de persona que un día la había herido. Esa era la victoria más hermosa y, al mismo tiempo, la disculpa más profunda que el mundo podía escuchar. Gracias por haber legado hasta aquí y por dedicar tu tiempo a esta historia. Si este video te ha resultado significativo, no dudes en darle a me gusta, compartirlo o dejar tu comentario aquí abajo. Cada opinión y cada emoción que compartes es el impulso que necesitamos para seguir creando y mejorando los próximos videos. Nos vemos en la siguiente publicación.